Cuando nombro la poesía. Un abrazo a todos ustedes que nos ven a través de la transmisión por Tampaisa TV, por Facebook y también el canal pues Tampaisa en este programa El Viernes Vino. El Viernes Vino del día de hoy pues tenemos que decir que tenemos un invitado, o sea que hoy sí vino alguien y también tenemos un vino especial, pero vamos a presentar primero el invitado, él mismo que se presente, es un gran amigo, un gran genio, loco, conocedor de la cultura en el norte de Antioquia, que nos representa a nivel departamental también, pero de eso vamos a hablar enseguida. Juan Fernando. Henry, muchas gracias, un cordial saludo a toda la comunidad. Pues no, un servidor más, mi nombre para los que no me conocen es Juan Fernando González Álvarez, yarumaleño, he dedicado gran parte de mi vida a la gestión cultural, ahorita obviamente trabajando en la administración pública, y también muy de la par con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia desde la representación de las casas de cultura a nivel departamental. Juan Fernando, nosotros lo recordamos mucho acá, es porque Juan Fernando cuando estuvo dirigiendo la Casa de la Cultura apoyó mucho el sueño del pino, nos puso también a compartir en otros municipios, o sea, a través de la gestión de Juan Fernando se lograron hacer muchas cositas, de eso. Hay que aprovechar ahora entonces este espacio para darte las gracias, Juan Fernando, porque ese apoyo tuyo fue muy grande, fue invaluable, hermano, y yo creo que a través de ese apoyo tan grande que nos dice a través de la Casa de la Cultura, el sueño del pino resurgió mucho en esos 4 años, Juan Fernando. Muchas gracias, hermano, por eso. No, muchas gracias, Henry. Yo creo que más que eso es como el deber del servicio, ¿cierto? Y yo soy un amante de lo público, del Estado, del servicio, de la cultura. Entonces, más que hacer las cosas porque las mande el momento de hacerlo en el lugar, yo creo que es la vocación de servicio y para eso estamos, vos lo sabes, y es con el mayor de los gustos. Y bien, Juan Fernando nos va a acompañar el día de hoy a tomarnos un delicioso vino, un vino tinto. Ya lo hemos compartido con algunos otros invitados anteriormente, nos quedaron debiendo una botellita de vino un amigo nuestro amigo Jorge Lopera, que nos iba a dar un vino exótico, lo tenemos que probar, queríamos probarlo el día de hoy, un vino que él hace de rosas, es increíble y tiene una presentación maravillosa, pero en fin, en otro día compartiremos con otro invitado, no te tocó, Juan. No, bueno, que me guarde el poquito que ahí estoy pendiente. Pero si hay que bregar a probarlo, porque sí, claro. Vimos una presentación por ahí, nos la enviaron, y una presentación divina. Hoy, el día de hoy, estamos compartiendo este vino rojo, vino tinto, que expenden un par de amigas nuestras acá en Yarumal. Este se llama Vino San Marcos, ustedes ya hemos hablado de él y hemos tocado el tema de que es un vino dulce, abocado, sabroso, deliciosísimo. Y vamos a arrancar con lo siguiente para saber cuál es la temática del día de hoy. Con este pequeño poema corto, se llama Mar Adentro, y dice: esta noche he decidido partir, cerrar las puertas y dejar que el barco de vela que navega en mí continúe a la deriva. Este poema es de Patricia Ariza. Es una poeta de la que no hemos tocado el tema ni en los talleres, o sea, para nosotros es algo nuevo este nombre en poesía, aunque ella se ha movido bastante en la literatura, en la dramaturgia y en la poesía, evidentemente, pero nosotros nunca habíamos tocado ese nombre de este personaje, Patricia Ariza, y por eso Juan Fernando nos va a acompañar el día de hoy a contarnos quién es esta señora, Juan Fernando. Henry, primero que todo tengo que agradecerte mucho la invitación para hablar de Patricia Ariza. Yo creo que es muy importante entender que hoy, con estas dinámicas de cambio que hay políticas, el presidente Gustavo Petro ha seleccionado a Patricia Ariza para que sea la próxima ministra de Cultura. Y como ministra de Cultura fue una gran sorpresa, pero fue muy bien recibida por todo el sector cultural por ser una gestora, una artista, una persona de una relevancia sin magnitudes, al nivel de ser toda una maestra en la poesía, una maestra en la dramaturgia, una maestra que tiene un sentido muy especial desde todo lo que tiene que ver con el nadaísmo, porque acompañó toda la corriente nadaísta y la vivió. ¿En serio? Fue novia de Gonzalo Arango. No te creo. Se fue para Medellín nada más a conocerlo, y Gonzalo, por miedo también de que ella era santanderiana y era una mujer muy hermosa, muy joven,
y miedo de mostrársela a todo ese grupo de intelectuales, se veía con ella a las afueras de Medellín. Y como ella era obviamente desde sus entrañas, con esa línea rebelde, con esa línea muy diferente a la cotidianidad, un día se le apareció allá en el Café Metropol y dijo: ¿dónde está Gonzalo Arango? Que vengo a buscarlo porque lo voy a dar. Y lo hizo fue de maldad. Sí, no joda. Primero para conocer todo ese montón de genios, y lo otro para entrar a ese círculo cerrado hermoso de lo que fue el nadaísmo. Entonces es de esas grandes intelectuales y esas grandes maestras que están como al margen, pero que vivieron toda una corriente filosófica, y que después esa corriente filosófica no solamente se convierte en poesía, después se vuelve dramaturgia de la línea más importante del país y de Latinoamérica, que eso vamos a hablar ahorita, porque ella es una fundadora del Teatro La Candelaria en Bogotá. Y fuera de eso, ella hace parte de la JUCO, hace parte de las Juventudes Comunistas, y entra toda una línea política. Entonces estamos hablando de una persona supremamente integral, una escritora sin precedentes, pero que más allá es la cantidad de premios que tiene. 2 veces Premio Nacional de Poesía, Henry. El año pasado estuvo en el Festival de Poesía de Medellín. Ajá, ahí fue donde yo leí unos poemas cortos en la página del festival. Es una cosa, Henry, muy importante para que la gente la tenga en cuenta, y es que los ministros de cultura que hemos tenido, a diferencia de Mariana Garcés, que fue una gran ministra del Valle del Cauca y que hizo muchas cosas, casi siempre los ministros de cultura han sido personas no muy cercanas a la cultura, sino que son más bien tecnócratas que cumplen un rol administrativo y que por pertenecer a ciertas etnias entonces los vinculan para decir: aquí hubo un cupo a negritudes, un cupo raizal. Pero en este momento la ministra de Cultura que vamos a tener durante 4 años, una mujer con 76 años, una mujer que le tocó vivir toda la realidad de este país y que conoce una cosmovisión amplia, es una artista nata. Entonces eso va a ser muy bueno para la cultura colombiana. No, pero entonces, Juanfer, ahondemos en lo que es la vida de Patricia Ariza, porque nosotros estamos encantados pues con este nombramiento, evidentemente a modo personal. También, ¿ella es de dónde? Ella es ella es del municipio de Vélez, Santander, pero por el tema de la violencia bipartidista, siendo muy niña, el papá y la mamá se la llevan para Bogotá. Entonces casi toda su vida se da en Bogotá. Sin embargo, frente a esas realidades de Bogotá, por el tema del nadaísmo, del amor y la sorpresa que le generaba Gonzalo Arango, porque los hermanos mayores de ella hablaban del nadaísmo y de Gonzalo Arango, entonces ella decidió irse para Medellín a conocerlo, y de ahí nace un romance, nace una historia de amor. No, pero es que yo me quedo de una pieza. Nace un cuento intelectual, es muy interesante verla hablar. Y es un proceso muy interesante porque ella misma cuenta de que todos escribían poesías, pero que el nadaísmo en sus inicios era muy machista, y que a veces hacia ella le hacían una crítica muy fuerte por sus escritos, pero que ella, cuando eso, no conocía el feminismo. Ella ahora es una de las grandes feministas de este país. Es una mujer que es apoyada por Confiar, tiene una trascendencia muy grande. Entonces ella decía que en esa época no lo sabía, sin embargo ella entendía pues esa realidad. Pero lo más bonito es saber de que ella entró a la universidad, ella se va para Bogotá. En Bogotá conoce quizás al maestro más grande de la dramaturgia que ha tenido Colombia y Latinoamérica, que es Santiago García. O sea, es una eminencia, una persona que sepa de teatro te va a hablar de él. Y en ese momento están haciendo una obra de teatro en Bogotá, que la dirigía, y ella quería meterse al teatro, y fue allá y pidió puesto y no había, y entonces él le dijo: no, pero al menos ayúdeme aquí para que me tome las notas. Ella empezó una historia de más de 50 años de construir una casa de la cultura, y esa casa de la cultura pasó de ser casa de la cultura a ser el Teatro La Candelaria. Y de ahí es muy curioso porque ella se retira de la universidad para hacer teatro porque no les gustaba. ¿Ella estaba estudiando qué? Claro, ella estaba estudiando artes, pero Santiago era arquitecto, pero resulta que ella se retira de la universidad porque no encontraban la línea del arte de la universidad con la revolución que se estaba dando en el momento.
Después de eso retorna a la universidad a terminar y tiene que hacer unas pruebas aparte para llegar, pero ella fue antisistema totalmente desde sus inicios. No, de todas maneras, hagamos un paréntesis. Por eso invitamos a Juanfer para hablar de Patricia Ariza, porque él es un conocedor de la cultura a nivel nacional, y quién más que él para que nos empape de este gran personaje, que admiramos bastante. De su libro Hojas de papel volando, Patricia Ariza escribe el siguiente poema: Autorretrato de Patricia en Ámsterdam. Mi nombre es Patricia, nunca lo digo, lo escucho. Estoy en Ámsterdam sin todas mis señales particulares. Hoy miré a los ojos a Van Gogh y decidí pintarme un retrato. Mi nombre es Patricia, lo digo despacio, en voz baja. Estoy lejos de todo, hasta de mí. Intento reconstruir lo que quedó de Patricia en la ciudad abandonada. La cabeza sobre los hombros y las piernas cruzadas. Hace frío en Ámsterdam y mi nombre es Patricia. Ayer había una cigüeña sobre una chimenea estéril y yo repetía mi nombre en Ámsterdam. Reconstruía mi entorno poco a poco. Quiero mi silueta intacta. No quiero dejar huellas en Ámsterdam. No quiero recordar mi firma ni mi número de teléfono. Hoy no hay cuervos en las cornisas, solo patos en los canales de Ámsterdam. Olvidé la calle donde vivo. Devuélveme el bolígrafo, que aquí hay un espacio en blanco para mi nombre. Patricia Ariza. Qué poema tan hermoso, describiendo algún paseo por allá en Ámsterdam. Le dio por escribir esto, bueno, inspirada en Van Gogh, ¿no? Mi nombre es Patricia. Henry, los paseos de ella fueron muy forzados. O sea, y eso tiene mucho que ver también con la cierta nostalgia que refleja el poema. Y es porque por su juventud comunista, ella hizo parte, fue una de las fundadoras de la Unión Patriótica. Fue la líder cultural de la Unión Patriótica, y cuando empieza la persecución entre el 89 y el 93, donde fueron asesinados casi 6.000 personas, ella fue una de las personas que estuvieron en esas listas para asesinar. Por allá, en esa época, creo que fue el diario El Espectador que mostró un listado de 34 gestores culturales en el país que habían sido amenazados de muerte, y ella estuvo amenazada, y su hija, por pertenecer obviamente a la Unión Patriótica. Entonces ahí se muestra también esos procesos que ella tuvo de tener que exiliarse del país, salir con su familia, volver, pero es una mujer supremamente resiliente y con una capacidad en el arte sin precedentes para la historia de este país. Manos de mujer. ¿Ves estas manos? No saben lo que es un computador, no conocen las conexiones eléctricas, tampoco el peso de las cosas pesadas. ¿Ves estas manos? Han amasado harina y hecho versos, han acariciado la cara de los locos, se han movido en la danza. No me pidas más, déjalas. De su libro Hojas de papel volando, Patricia Ariza. Estoy leyendo acá en un perfil de una cadena radial sobre ella. Voy a leer el siguiente párrafo. Por medio del teatro, Ariza siempre ha buscado llevar un mensaje de paz y reconciliación, siendo directora y actriz de obras como Mujeres en trance de viaje, María Magdalena, Del cielo a la tierra, Antígona, Memoria y otra que se llama Camilo. Su obra Memoria analiza cómo los colombianos han sido capaces de convertir el dolor en fuerza desde los sucesos de la guerra. Vos nos estabas contando entonces esa persecución a la que se vio abocada toda esta corriente política de la Unión Patriótica, y ella es una de las sobrevivientes. Menos mal la tenemos aquí. Lástima que Colombia sea de esta manera y a aquellas personas que piensan diferente se les persiga tan cruelmente. Sí, Henry, yo creo que un valor que hay que darle a Patricia Ariza es el hecho de vivir la realidad del país, desde el arte, desde la academia, desde lo político.
el trabajo desde el nadaísmo de caminarse el país. O sea, hay una historia muy bonita donde hablan primero cómo ella conoce a Gonzalo Arango y cómo conoce a Fernando González, ¿cierto? Pero también hablan de que una vez los invitó una amiga al nadaísmo a que se fueran a pasear un tiempo, y se llama la historia de la isla de la nada. Se fueron para Tumaco porque ella se había comprado, con un diamante se había comprado una isla en Tumaco. Resulta que esa isla se inundaba 6 meses al año y cuando llegaron no había isla. Entonces es una cosa muy curiosa dentro del nadaísmo y las historias que ellos cuentan. Pero lo más interesante es ver que ella siempre ha trabajado por la paz, por la resignificación, pero últimamente sobre todo por el tema de la reivindicación de la mujer. En eso encontramos una persona muy integral, una persona que puede aportar mucho desde una cartera, que requiere mucha sensibilidad y que ella es una maestra con una capacidad invaluable, más por haber vivido la realidad de un país que muchos desconocemos, que algunos la conocemos parcialmente, pero que cuando vos has sido perseguido o has tenido esa realidad, pues sos más sensible a poder generar valor público, a hacer el bien desde un ministerio. De su mismo libro, Hojas de papel volando, nuestros muertos. A los muertos los repartimos como el botín de los ladrones. Despedazamos sus pensamientos, ocupamos sus lugares, con sus ahorros se pagaron algunos gastos. Repartimos sus trajes entre sus amigos, nos apropiamos de sus últimas palabras y sin embargo somos más pobres todavía. Nuestros muertos. Patricia Ariza. Ella escribe muy corto. El libro, aquí lo estamos pues pasando páginas porque se puede encontrar en internet, sí, pero son muy bien conseguidos porque dicen demasiado con muy pocas palabras. Y aquí está hablando de los muertos. Juanfer, contanos de esas vivencias de Patricia Ariza, su trayectoria política y ahoritica, que la vemos ya con el ministerio ya estos 4 años. ¿Qué se podría esperar de la cultura? Vos que de pronto conoces más a profundidad el tema. Bueno, en ese sentido también la región del norte de Antioquia, ¿en qué se podría beneficiar? Ella es vecina, bueno, estuvo en Medellín entonces, en fin, ¿cómo ves vos este futuro con...? No, yo creo que hay una relación muy importante. En Yarumal tiene líneas de grandes dramaturgos. Sabemos que hay personas que han estado rodeados de toda esa línea dramatúrgica fuerte de Bogotá. Vemos, por ejemplo, de Gustavo Miranda, de todas esas personas que son yarumaleñas que han estado en esa línea y que hay conexiones que nos unen también a ella y que por su sensibilidad yo sé que de una u otra manera va a permitir generar relaciones en el tiempo. Pero creo que lo más importante de que ella sea la ministra especialmente es que es una persona que vivió la cultura desde el margen, desde abajo. O sea, a ella le tocó vivir la cultura por las entrañas y después profesionalizarse, pero ser gestora cultural sin recursos en Bogotá, crear una casa de la cultura de la nada, sabe que es una casa de la cultura, sabe cómo pasar de casa de la cultura a un centro cultural, sabe lo que es hacer teatro. Entonces es una persona que tiene ese paquete completo. El tema del teatro en Bogotá es toda una industria que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que ellos en esa red de teatro que han manejado pueden generar gran conocimiento que ella puede aplicar a los territorios. Cabe también tener en cuenta algo, Henry, ella muy importante, y es que durante el proceso del Teatro La Candelaria no es solamente las creaciones que son múltiples en el tema de dramaturgia, sino que ellos dieron énfasis a un nuevo modelo de creación de teatro, que fue la creación colectiva, que no tenía que ver con guionistas o con directores, sino que se sentaban los actores y decían, este es su personaje, este es su personaje, este es su personaje, empecemos a escribir la obra. Y hay obras trascendentales a ese nivel que se han presentado por 50 años. Entonces es un valor científico en ella, es un valor artístico, es un valor político y es un valor de gestión cultural por todo lo que tiene que ver en sostenerse con la cultura en el tiempo. Sin lugar a dudas, eso va a ayudar
para que, creo que lo más importante es hacer que ella se acerque a las casas de la cultura en los territorios, Henry, y a los colectivos. Ella ya sabe lo que es que los colectivos sean independientes y produzcan valor. Ahora necesitamos que las casas de la cultura, que son el foco en los territorios, también produzcan ese valor, valor social, valor público, esa serie de valores que van a nutrir a la sociedad para reivindicarnos de todo este proceso de violencia y poder generar una nueva Colombia. Entonces creo que tiene la capacidad de ser una persona muy sensible. Claro, y ahora con la propuesta de economía naranja, que son políticas públicas a largo plazo, la idea también de este proyecto de Estado es darle un valor a lo cultural, es que se logre generar recursos económicos también a través de la literatura, a través de la poesía, del arte, en fin, porque es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que al merendero se le paga cualquier chichigüita, y cuando hay un recital de poesía, entonces se invitan a los poetas, pues los poetas tienen inclusive que pagar hasta de su propio bolsillo los pasajes para ir a mostrar su obra, y ahora con Economía Naranja se pretende pues darle un valor económico al talento, a la creatividad de las personas. ¿Sabes algo, Henry, que para que se interrumpa, que es importante entender pues que hay un cambio? O sea, la economía naranja ha sido un tema muy fuerte de la administración que va saliendo. Ese término tiende a desaparecer, ya lo que se quedan son las industrias creativas. Entonces, ella maneja las dos líneas, la industria del arte, vamos a industrializar ciertas líneas del arte para darle potencial, pero se trae la nueva línea de la cultura, que es más hermosa, que es la cultura viva comunitaria. Entonces, cuando integramos la industria creativa y la cultura viva comunitaria, se genera sostenibilidad en el sector cultural, y eso es lo que sin duda alguna yo espero que se vea con Patricia Ariza. Muy bien, a Pizarro, tal vez si te hubieras sentado en otra silla, quizás si hubieras llevado la medallita puesta, inclusive si te hubieras puesto el sombrero, a lo mejor las balas hubieran resbalado. Nos hubiéramos quedado sin un pedazo de ti, pero estarías tú. El rostro más hermoso del mundo era el tuyo. Tenías la cabeza atada con vendas blancas para que no se te saliera volando el alma. A Pizarro. A mí me gustaría, Henry, compartir un pequeño poema de ella que habla de lo que ha vivido, y me identifico con él porque nosotros somos, para hablar de la realidad de un país y para entenderlo, tenemos que vivirlo, desde la ruralidad, en la selva, desde los centros poblados, la ciudad. Y ella dice esto, limpieza: por si se te ocurre lavarme, no me vayas a quitar el barro del que estoy hecha. Sí, eso es una cosa maravillosa. Precisamente lo estaba yo mirando anoche, ese poema. Oiga, qué pena con Juan Fernando hacerlo venir acá enfermo, con una gripa, con estos fríos que han estado haciendo en las tardes. No. Y gracias, Juan Fernando, por habernos acompañado el día de hoy. No probaste el vino siquiera, pero no importa, después ya compartiremos el vino de rosas. Sí, no, Henry, un agradecimiento para vos, para toda la comunidad. No, ustedes saben que la cultura me apasiona y que es importante entender que la cultura es la base de los cambios de la sociedad, y que los valores que tiene la cultura, que son la identidad, es lo que hace que los pueblos crezcan y sean ricos. ¿Pero ricos en qué? En vitalidad, ricos en sentimiento, ricos en ese servicio y corresponsabilidad. Por eso creo que Patricia Ariza nos va a regalar un ministerio reformado, evolucionado, pero con mucha sensibilidad comunitaria. Y bien, con esto entonces vamos terminando. El viernes vino, nos vemos en otra próxima ocasión. A Juan Fernando pues de nuevo agradecerle y volverle a recalcar, a reiterar también nuestro agradecimiento por el tiempo que estuvo aquí dirigiendo Casa de Cultura y que nos apoyaste tanto. Nosotros nos veremos entonces el próximo viernes, pero antes quiero leerle lo siguiente: guarda el alma, sicario, déjate crecer el pelo, joven, vuelve a montar en bicicleta. Con esta la frase de Patricia Ariza nos despedimos el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes con otro invitado, porque el viernes vino, hay que sonreír. Salud, Juanfer. Gracias, hermano. Salud, Henry. Formales. Hasta luego.